A continuación, Saúde. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Saúde, Cirugía Plástica y Láser, una visión actual del mundo de la cirugía plástica desde un punto de vista ético con la conducción del Dr. Fabián Hidrobo. Saúde. Buenos días, amigos televidentes, soy el Dr. Fabián Hidrobo, miembro de la Sociedad Brasilera, Ecuatoriana y Americana de Cirugía Plástica. El día de hoy un tema interesante, que un poco es el tema de moda que todas las pacientes que se van a hacer lipoescultura en nuestra clínica nos dicen: doctor, me quiero hacer la lipo de brazos. Entonces eso es un tema que tenemos que tener en cuenta, porque las pacientes siempre nos piden y nos dicen: mi brazo está gordo, mire, cuando yo me pongo a una blusa o una camisa se me ve el brazo gordo. ¿Qué hacemos, doctor? Entonces, obviamente, a veces la paciente cree que uno puede hacer una lipoescultura del brazo y dejar el brazo finito, muy delgado en relación al cuerpo, pero eso no existe. Es decir, nosotros tenemos que ver la estructura que existe muscular y ósea del brazo, porque normalmente esas pacientes tienen un brazo con grueso por el músculo, por el hueso y por la grasa, y lo único que podemos sacar nosotros es la grasa. Además tenemos que ver el antebrazo, qué tan ancho es, qué tan grueso es, porque tiene que haber una continuidad entre el brazo y el antebrazo. Y además en el brazo solamente hay cómo sacar grasa de la región posterior. No es posible hacer una lipoescultura en la región anterior, en la región interna. Es decir, es posible, hay cómo, pero con el riesgo de lesionar las arterias principales del brazo, las venas, y sobre todo los nervios de la motricidad, de la sensibilidad, y más que todo del movimiento, que podemos causar un problema serio de parálisis en la región de la mano. Imagínense el problema. Entonces, la zona segura donde tenemos que hacer la lipo, y es la única zona que nosotros recomendamos, es hacer en la versión posterior en esta región de aquí. Actualmente, con las nuevas técnicas de lipoescultura, podemos hacer una definición de grasa, por ejemplo, el deltoides. Hacemos como si fuera una paciente con mucha musculatura, como hacemos en el abdomen, en la marcación. Entonces hay nuevas técnicas que estamos haciendo, como una marcación a nivel del deltoides, una marcación un poco con sacada de grasa de la región posterior, para que la paciente parezca más como que tuviera una musculatura de los deltoides, que hace mucha pesa, etc. Son diferentes técnicas que se están haciendo actualmente y que funcionan bien. Generalmente es una cirugía con anestesia local, con sedación, funciona bastante bien, y la paciente va a la casa el mismo día, un régimen ambulatorial. Generalmente mandamos a las pacientes que se coloquen una faja durante 45 días para que la piel se pegue. El gran problema de los brazos es la retracción de la piel, que nosotros necesitamos que se pegue, digamos, porque el problema, a veces hay pacientes que tienen una flacidez, la piel le viene colgada, y me dice: doctor, hágame la lipo para que se pegue la piel. Si bien es cierto que con el láser funciona bastante bien, vamos a ver algunos casos, hay otros casos que tenemos que hacer una lipoescultura del brazo y un lifting de brazo, es decir, un corte que generalmente van a parte interior o inferior, dependiendo de cada caso, y funciona bastante bien, y sacamos aproximadamente a veces 5, 6, 7, 8 centímetros de piel. El problema ahí es la cicatriz, que la paciente a veces me dice: doctor, pero ¿qué es mejor, tener el brazo flácido o una cicatriz? Esa decisión hay que tomarla junto con la paciente, explicándoles el antes y el después y mostrándoles fotos. Funciona bastante bien, pero en las pacientes más jóvenes solamente la lipoescultura funciona bien, los resultados son bastante buenos. La parte más importante en estos casos es que hay que tomar en cuenta el grado de flacidez, la estructura de colágeno que tiene cada paciente, para que de esta manera ella pueda
tener una noción interesante del resultado final, porque si es que hacemos una lipoescultura en una paciente con flacidez y el resultado es malo, la paciente va a sentirse decepcionada o habrá que hacer un lifting de brazo. Entonces, para evitar hacer 2 cirugías, lo que tenemos que hacer es hacer la lipoescultura y, si la paciente amerita, de una vez el lifting de brazos con la correspondiente cicatriz, que eso hay que ver con la paciente y tendremos que hablar de eso en otro programa, por las cicatrices y dónde son localizadas y dónde pueden ser camufladas, etcétera, con resultados interesantes. Generalmente, como decimos, es una cirugía ambulatoria, nosotros hacemos con anestesia local, no hay necesidad de anestesia general y la paciente a los 2 días puede regresar a su trabajo sin ningún problema. Cuando hacemos lifting con corte, ya en este caso igual la paciente puede regresar a sus actividades con 2 días, pero no puede hacer fuerza, no puede levantar los brazos y no puede hacer gimnasio durante 3-4 semanas. Veamos un video que nos indica más o menos cómo son las características de esta cirugía. La liposucción, también conocida como lipoplastia, es uno de los procedimientos de cirugía plástica más comúnmente realizados. Con frecuencia, los depósitos localizados de grasa pueden desarrollarse en varias regiones del cuerpo. Estas regiones generalmente persisten a pesar de llevar una buena alimentación y realizar ejercicio, lo cual contribuye al aspecto desproporcionado de la figura. La liposucción remueve el exceso de tejido adiposo, dándole una nueva forma al contorno corporal y creando un aspecto más delgado. La liposucción puede realizarse sola, pero también puede realizarse con otros procedimientos, tales como la cirugía de abdomen o abdominoplastia. La liposucción no es un tratamiento efectivo para la celulitis o la obesidad. Las personas que consideren someterse a una liposucción deben estar saludables y tener relativamente un buen estado físico, tener una piel firme y elástica y un buen tono muscular, y estar dentro del 30% de su peso ideal. Los procedimientos de liposucción pueden durar de 1 a 5 horas, según el alcance del procedimiento y la técnica que se utilice. Antes de comenzar con el procedimiento de liposucción, se limpiará el área de tratamiento y se administrará anestesia. Según la complejidad del procedimiento y la cantidad de grasa que se remueva, puede utilizarse anestesia general o local en combinación con sedación intravenosa. Luego de la administración de anestesia, el cirujano puede realizar una única incisión o varias incisiones a lo largo de la parte inferior del brazo o en el pliegue de la axila. No obstante, el cirujano puede realizar una incisión en otro lugar dependiendo del procedimiento. En general, estas cicatrices estarán escondidas en las curvas del cuerpo. Aunque existen varias técnicas diferentes de liposucción, la técnica tumescente es el tipo más comúnmente utilizado de procedimiento de liposucción. Antes de remover la grasa, se inyecta el líquido tumescente en el área de tratamiento a través de un dispositivo hueco denominado cánula. Esta solución, que está compuesta por solución salina, lidocaína y epinefrina, ayuda a adormecer el área de tratamiento, controlar la hemorragia y facilitar la remoción de grasa. La pregunta que las pacientes nos hacen es sobre las cicatrices, ¿dónde van? Generalmente va en la región bien oculta a nivel de la axila y a veces necesitamos hacer un pequeño orificio aquí en la punta del codo, digamos así, para hacer una lipoescultura más completa y complementaria. Son cicatrices que son del tamaño de una espinilla, digamos así, y el resultado es que una recuperación 100%. Siempre utilizamos un líquido que es anestésico con lidocaína y epinefrina para evitar el sangrado y el resultado, como vemos, es inmediato. El siguiente video nos da una explicación propia de la lipoescultura de brazos. El cirujano insertará la cánula de liposucción en la capa de grasa que se encuentra bajo la piel. Con movimientos hacia atrás y hacia adelante, el cirujano utilizará la cánula para aflojar y romper el tejido adiposo del área. Para remover la grasa se utiliza un dispositivo de succión como un aspirador quirúrgico conectado al extremo opuesto de la cánula. En algunos casos, la grasa puede removerse manualmente utilizando una jeringa que está conectada a la cánula. Luego del procedimiento,
es muy probable que las incisiones se cierren con puntos, aunque algunas son tan pequeñas que pueden cicatrizar sin puntos. Al igual que con cualquier procedimiento quirúrgico, es posible que experimente algo de dolor, hinchazón y hematoma luego del procedimiento de liposucción. Es posible que su médico le sugiera utilizar un vendaje de compresión durante 2 a 6 semanas, lo cual será una parte importante de su proceso de recuperación. El vendaje de compresión es bien ajustado y mantiene unidos los tejidos mientras le proporciona comodidad y sostén en el transcurso de la cicatrización. Controla el hinchazón, evitando que se acumule líquido en el área de tratamiento, y también ayuda a que la piel se adapte a los nuevos contornos corporales. Probablemente usted pueda regresar al trabajo en unos pocos días y retomar sus actividades normales en aproximadamente 1 a 2 semanas. Podrá notar una mejora en su aspecto muy poco tiempo luego de la cirugía, y podrá notar una mejora aún mayor en el lapso de 4 a 6 semanas luego del procedimiento a medida que desaparece el hinchazón. Los resultados finales probablemente se notarán en aproximadamente 3 meses. Aunque durante este procedimiento las células grasas se remueven en forma permanente del área de tratamiento, es importante saber que la liposucción no evita el aumento de peso. Para mantener los resultados del procedimiento, es importante seguir una dieta sana y una rutina de ejercicio. Nuevamente, o sea, el paciente o la paciente que se somete a una lipoescultura de brazos, si sube de peso, probablemente el brazo volverá a llenarse de grasa. No es una cirugía que nunca más el paciente va a tener grasa, es decir, siempre las células de grasa quedan algunas en las regiones hechas la lipoescultura, y cuando la paciente sube 15, 20 kilos, en el caso supuesto, aumentará también el brazo. Sin embargo, no es lo común, y si la paciente se mantiene con un tiempo, digamos, normal de no subir de peso, la paciente puede estar durante 3, 4, 5 años sin ningún problema en los brazos o para toda la vida. No hay ningún problema. Veamos unas fotos de antes y después que nos indican la lipoescultura con algunas cirugías de lifting. Esta es una cirugía de antes y después de un lifting de brazo con una lipoescultura. Veamos lo siguiente. Esto es solamente lipoescultura. Ven que la piel de abajo se retrayó bastante bien, funciona bien en este caso, y la paciente tiene un buen resultado. Este es un lifting obviamente de brazo, es decir, una lipoescultura con un lifting de brazo. La cicatriz no se observa muy bien, es decir, está bastante perdida con el tiempo, y obviamente el resultado funciona mejor porque no existe forma de que solo una lipoescultura en una paciente con esa piel, digamos, mejore. Un lifting de brazo, es decir, una lipoescultura y una lipoescultura con un lifting de brazo, igual esa piel completamente flácida, por más lipoescultura con láser que hagamos, por más liposucción con cánula fina, cualquier cosa así, si no hacemos un corte es perder el tiempo, la paciente quedará insatisfecha. Este paciente es la misma, digamos, del antes y después, de una vista posterior, una vista de atrás, con retirada de casi 8 centímetros de piel de anchura por más o menos 25 centímetros de largo, con un resultado interesante. Pueden ver esta cicatriz, por ejemplo, una paciente que normalmente hizo una cicatriz hipertrófica. Se puede ver la cicatriz un poco roja a ese nivel, que eso hay que tratarlo con láser o con además con corticoides y con bandas de silicón para evitar que se engrose más. Entonces el tratamiento en este caso funciona bien, pero la cicatriz no ayuda mucho. Es decir, en esta paciente hay que hacer un retoque de cicatriz. La misma paciente en la vista posterior, el resultado es bastante interesante y no existe otra forma. Ustedes ven que el hombro y el antebrazo quedan iguales, pero la parte, digamos, del brazo que está colgada funciona bien. Siguiente. La lipoescultura solamente del brazo con resultados interesantes. La piel, hay una retracción interesante, no existe corte en esta paciente, y el resultado más o menos con 3 meses estaba bastante bueno. Esta paciente tenemos ya un lifting de brazo, porque realmente ustedes pueden ver
que muchas veces la flacidez es tan grande y la paciente que no hace ejercicio. Generalmente las que someten a esta cirugía son pacientes sobre los 55, 60 años. Cuando hay corte, quiero decir, la lipoescultura desde los 20 años hacemos, pero ya cuando pacientes más de 50, 55 años se someten a lipoescultura, necesitamos realizar un corte, un lifting, porque si no el resultado no es agradable. Y a veces tenemos que irnos un poco hasta la axila o abajo, hasta el seno, como hicimos últimamente en algunos pacientes, con cortes a nivel de la región lateral del seno, inclusive para hacer una sola un bloque, digamos, con retirada de a veces 3, 4, digamos, centímetros de anchura, o a veces de 10, 11, con 30, 40 centímetros de longitud. Es decir, son cirugías ya más grandes que, dependiendo de la flacidez de cada paciente, son necesarias de hacer. Esta es una lipoescultura con un pequeño lifting de brazo, funciona bien. La retracción en este caso se hizo solamente una cicatriz horizontal, digamos, más bien vertical, y no horizontal, solo a nivel de la base de la axila. No hay cicatriz a nivel de la longitud de todo el brazo, con un resultado interesante que no produce grandes cortes. Solamente lipoescultura con una láser. Ustedes pueden ver lo que les decía. Hemos hecho una lipoescultura a nivel de la región del hombro, con una especie de que aparezca esa grasa que está, digamos, rodeando al hombro, para que aparezca como si fuera la paciente haga pesas, haga ejercicio. Entonces se ha hecho una lipoescultura de definición a nivel del brazo, que hay cómo hacerla. Funciona bastante bien. En algunas pacientes no es posible por la flacidez, pero en estos pacientes más jóvenes funciona bien. Ustedes pueden ver que la definición de la foto de abajo, con el hombro ya estirado, o sea, con el brazo estirado, ustedes pueden ver que funciona bien, y la lipoescultura hizo esa marcación. Siguiente. Lipoescultura con lifting de brazo. Obviamente un brazo como este no es posible hacer nada más que una lipoescultura y un lifting de brazo. O sea, no existe otra forma de que esta paciente mejore, porque lamentablemente esa cantidad de piel que existe ahí, de más o menos 30 por 10 centímetros de ancho, que tuvimos que retirar, no hay otra opción. En este caso solamente lipoescultura, funciona bien. Asimismo, una marcación de la región del hombro, que ustedes pueden ver como si la paciente estuviera haciendo pesas. Funciona con un buen resultado. Es la técnica que hacemos con Baser, que hoy en Colombia, en Estados Unidos, se está promocionando. Da un buen resultado. Los resultados de esta lipoescultura, este modelamiento de la región del hombro y del brazo, funciona en pacientes que no tienen tanta flacidez y que tienen el brazo un poco más gordito, pacientes hasta los 40, 45 años, con resultados interesantes. Es decir, no todas las pacientes podemos hacer una marcación en el hombro y en el brazo, porque el paciente puede tener una flacidez que no justifica, y que en pacientes con piel flácida puede más bien aparecer una depresión, un hueco, digamos así, que estéticamente no mejora en absoluto la parte del brazo. Entonces, en estos casos, en caso de flacidez, no hacer la marcación a nivel de los hombros y solamente hacer una lipoescultura tradicional, normal, con láser puede ser. En otros pacientes podemos hacer una lipoescultura en pacientes más jóvenes con marcación. Y en pacientes de más edad, una lipoescultura con lifting de brazos, con la cicatrización, que tenemos que tener un poco de cuidado. Creemos que el lifting de brazos funciona bien, pero el problema un poco es la cicatriz, que como son pacientes, por ejemplo, que trabajan, a veces pacientes que usan mucho los brazos, arquitectas, dentistas, a veces colegas médicos que son cirujanos, operan o cirujanas, entonces el movimiento del músculo hace que, una vez que uno hace una resección, digamos, de la piel del brazo, y si uno activa mucho el brazo por el movimiento, hace que el músculo obviamente también se actúe, y la cicatriz se va haciendo cada vez más abierta y aparece a veces como un chicle. O sea, es el resultado final, que es como si uno coge el chicle y hace este tipo de movimiento, entonces la cicatriz se abre, y a veces
pasa mucho en el brazo derecho y no pasa en el izquierdo. Generalmente quien es diestro, quien usa el brazo derecho, mueve todo el tiempo para manejar, para, en fin, hacer cualquier actividad, inclusive para actividad física, y entonces esa hipertrofia muscular hace que se abra un poco la cicatriz y con el tiempo se ensanche y pueda tener el problema de una cicatriz abierta, no queloide, no cicatriz roja ni fea, sino una cicatriz más bien buena pero ancha. Eso, la única forma de mejorar no es con láser ni con inyección de corticoide, simplemente hay que volver a operar para que sacar esa cicatriz que se hizo ancha. Hay a veces una confusión que a veces el queloide es igual a una cicatriz ancha. No necesariamente, hay cicatrices anchas que son planas, que tienen un color normal de la piel, que eso se ve bastante en los brazos, por eso digo, por los movimientos que se hace. Entonces a veces los pacientes quieren hacerse un retoque a los 3 meses, siempre les digo espérense por lo menos 1 año que la cicatriz se estire lo que tengan que estirarse y después hacer un pequeño procedimiento de resección de alguna parte pequeña de la cicatriz. Cuando la cicatriz es roja, alta, una cicatriz como si fuera un dedo puesto sobre la cicatriz, esa ya es una cicatriz hipertrófica o un queloide, que en ese caso necesitamos hacer a veces infiltración con corticoides, con la triamcinolona, y en otros casos, además de eso, un poco de láser para producir, digamos, una baja en la región de la cicatriz hipertrófica, lo que produce generalmente una mejoría del color y además de la altura, digamos, de la cicatriz. En pacientes en brazo no veo tanto una cicatriz hipertrófica, veo más cicatrices ensanchadas, anchas, con buen color, pero que muchas veces las pacientes se quejan de eso. Y obviamente la mayoría, las cicatrices que se ve son cicatrices lineares, finas, con buen resultado, y que esas con el tiempo se pierden. Es decir, el brazo, el lifting de brazo, tenemos que tener cuidado de hacerlo, porque la paciente tiene que estar consciente de la cicatriz. Entonces a veces la paciente me dice, yo antes no me podía poner la blusa, ahora me pongo, pero la cicatriz se nota. Sí, o sea, no hay mucha opción. Cuando hay cicatriz, quiero decir, entonces hay que ver la técnica que uno puede utilizar. Hay algunas técnicas para hacer el lifting de brazo y en algunos casos la paciente siempre les digo, mira, si te gusta, a veces hazte un pequeño tatuaje en la cicatriz que más te moleste o lo que sea, para que se tape, digamos, un poco ese problema que a veces le molesta a la paciente más que la flacidez. Eso tiene que ser bastante bien conversado en la cita preoperatoria para que la paciente decida. Inclusive yo les pongo a los pacientes, les hago una marcación más o menos de la longitud de la cicatriz, de la largura de la cicatriz que va a quedar, para que ella sepa, y se pone una blusa y le digo, mira, lo que te va a quedar aparente es 2-3 centímetros fuera de la blusa o de la manga corta, digamos así, que se pone. Eso te va a molestar más que la flacidez, o sea, escoge, porque antes de hacer la cirugía, porque esa decisión obviamente es del cuerpo de la paciente y nosotros tenemos que respetar el criterio que ella tenga sobre su cuerpo, sobre su cicatriz y sobre su brazo. No todas las pacientes aceptan eso y tienen derecho, es decir, a no aceptar. Entonces a veces buscamos otro tipo de cirugía, otro método para evitar que esta cicatriz aparezca, o a veces solamente una lipoescultura con la paciente teniendo que permanecer con vendas o con fajas durante más tiempo de lo normal para ver si la piel se pega. Como decimos, depende mucho de la edad. Pacientes después de los 50 yo entendería que hay que pensar mucho en la retracción de la piel, a veces, a menos que sea una paciente muy deportista, que la paciente esté todo el tiempo haciendo ejercicio, con el colágeno en día, con una piel no flácida. Entonces esas pacientes una lipo solamente iría bien. Pacientes que a veces son amas de casa, que no hacen mucho ejercicio, que están gorditas, que han bajado y han subido de peso, con esa flacidez, como me decía alguna paciente, esas alas que tengo ahí, no hay solución que no sea un corte. Entonces hay preferible, si la paciente no tiene el corte, no hacer la cirugía, hacer simplemente dejar así de esa forma a la paciente y con eso no haya después problemas de sentirse mal por la cicatriz. Yo creo que esa es una conversación interesante que la paciente, sobre todo en la región del brazo que es visible,
y que podría ser necesario, digamos, esconder, pero que eso no pase en algunas regiones como el abdomen, como los senos, que a veces las cicatrices se tapan con el brasier, se tapan con el vestido, con el terno de baño. En los brazos no existe forma de tapar, a menos que sea con blusas o con ese tipo de indumentaria. En todo caso, el lifting de brazos es un tema que vamos a tocar en las próximas oportunidades y vamos a mostrar fotos de cicatrices para que vean el antes y el después con buenos resultados. Síganos en nuestras redes sociales. Soy el Dr. Fabián Hidrobo. Un buen final de semana. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Saúde, Cirugía Plástica y Láser, una visión actual del mundo de la cirugía plástica desde un punto de vista ético con la conducción del Dr. Fabián Hidrobo. Saúde.